buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a realizar el repaso técnico de los principales activos cotizados, como hacemos básicamente cada semana, y vamos a ver qué perspectiva tienen desde nuestro punto de vista. Así que si te gustaría saber nuestra opinión técnica sobre el mercado de valores, quédate porque vamos con ello ya mismo. Bien, antes que nada me gustaría dar un breve repaso general a la situación para que entendamos el contexto en el que nos encontramos. Bien, pues informar por ejemplo sobre la situación actual del coronavirus, que parece ser preocupante nuevamente, ya que la nueva cepa británica, que al parecer comenzó con una cantidad de contagios muy pequeña, está comenzando a extenderse. Y debido a que es un 70% más infectiva, esto quiere decir que le resulta más sencillo entrar a la célula, podría sustituir a la cepa actual y convertirse así en la cepa dominante. Además, las últimas informaciones que estamos viendo es que no solo es más infectiva, sino que también podría ser un 30% más letal. Es decir, si antes de cada 1000 personas infectadas morían 10, ahora parece ser que de cada 1000 personas mueren unas 13. Con estos datos estamos viendo cómo de nuevo se acentúan los confinamientos y estos perjudicarán de manera directa a la economía, y por lo tanto la esperanza está en el aumento de la velocidad de vacunación para conseguir así ese efecto rebaño que se alcanzaría con un 70% de la población vacunada, y la preocupación se encuentra por el lado de que alguna mutación del virus, es decir, que alguna nueva cepa pueda perjudicar la eficacia del tratamiento, es decir, de la vacuna. Ahora bien, toda esta situación ya sabemos que parece no influir demasiado en los mercados gracias a que los estímulos fiscales y económicos que estamos viendo se están aplicando con bastante intensidad. Por otro lado, vamos a ver un poco los datos económicos, y por el lado de Estados Unidos vemos como el último dato de solicitudes de beneficios por desempleo salió mejor de lo esperado, con 900.000 frente a los 910.000 esperados y los 926.000 anteriores, pero como podemos ver la cantidad sigue siendo bastante alta. Por otro lado, el PMI industrial de Estados Unidos salió mucho mejor de lo esperado, en 59,1 puntos frente a los 56,5 puntos esperados y los 57,1 puntos anteriores, por lo que estamos viendo esa tendencia de recuperación del sector. Por el lado del PMI de servicios, también apreciamos un repunte interesante tras los últimos datos, arrojando un dato mejor de lo esperado de 57,5 puntos frente a los 53,6 puntos esperados y los 54,8 anteriores. Por lo tanto, estamos viendo una recuperación que parece mantenerse estable por ahora en el sector servicios. Por el lado de Europa, el PMI industrial salió mejor de lo esperado, en 54,7 puntos frente a los 54,5 puntos esperados y los 55,2 anteriores. Por lo tanto, vemos como hay una recuperación interesante también en el sector industrial de la zona europea. Por otro lado, el PMI de servicios salió mejor de lo esperado en 45 puntos frente a los 44,5 esperados y los 46,4 anteriores. Aún así, vemos como el sector de servicios continúa bastante débil y no hay que olvidar que este sector representa en torno al 70-75% del PIB en las regiones desarrolladas. Además, vemos que el Banco Central Europeo comunicó esta semana que el primer trimestre iba a ser malo y que si la pandemia no se controlaba tras este primer trimestre, pues tendríamos un impacto nuevamente negativo para el segundo trimestre, impactando de forma negativa para la recuperación de todo el 2021. Es decir, que la recuperación económica depende exclusivamente, como es lógico, del control de la pandemia, que como hemos dicho al principio, parece desatada por ahora. Bien, dicho esto, vamos a proceder con el repaso técnico del mercado, y como siempre empezamos por el SP500, y esto es lo que teníamos y esto es lo que tenemos. El mercado continúa avanzando. Dijimos que desde el mínimo de la semana pasada lo que esperábamos era un repunte nuevamente de las cotizaciones para llegar a nuestro objetivo de 3.878 puntos, y como veis estamos rozándolo prácticamente, pero todavía no se ha cumplido. Por lo tanto, lo que esperaríamos para las siguientes sesiones sería una continuación de la subida para marcar nuestro objetivo de 3.878 puntos, que por otro lado ya estamos muy cerca de alcanzarlo. Como ya comentábamos en el informe anterior, la situación de fondo, el caldo de cultivo que tenemos a nivel económico, considero que es bastante preocupante. Por lo tanto, lo que podríamos hacer como inversores es básicamente ceñir nuestros stops de pérdidas para proteger nuestras operaciones ganadoras. Por lo tanto, el último mínimo que deja el SP500 relevante se trata de los 3.739 puntos, y es donde yo actualmente situaría mi stop si fuese un inversor de corto plazo. Es decir, si lo que he ido es a buscar básicamente este tramo, pues yo estaría vigilando ese punto de ahí de los 3.739 como zona de soporte. El riesgo es que el mercado caiga, nos limpie, y como no se ha perdido esa directriz ni nada, pues a partir de ahí repunte nuevamente, pero también podría pasar que perdiese ese mínimo y continuase en la caída de una forma acelerada. Por lo tanto, yo protegería mis beneficios más o menos a esta altura, ¿de acuerdo? El timing de compra actual no es bueno, ya estamos llegando a nuestro objetivo, y por lo tanto, de querer entrar en el SP500, pues yo esperaría una corrección. Pero lo que esperamos para la próxima semana, básicamente, es que vaya a cumplir nuestro objetivo o que incluso lo pase. Y hay que no olvidar que una figura nos muestra siempre el impulso mínimo a esperar. Por lo tanto, este sería el mínimo a esperar, pero no quiere decir que no pueda continuar subiendo. Así que a modo de resumen, lo que esperamos es una continuación de la subida, y estaría vigilando esa zona de los 3.736 como zona de soporte. Si se llega a perder esa zona, creo que no es descabellado ver un impulso mayor a la baja hacia la zona de 3.622 puntos. Bien,
por el lado del Nasdaq 100, este es nuestro objetivo. Nuestro primer objetivo estaría en los 13.912 y nuestro segundo objetivo estaría en los 14.264 puntos. La tendencia sigue siendo alcista. Si bajamos a un 4 horas, lo que vemos básicamente, como ya comentábamos en el informe anterior, es que la media actuaría como soporte. Aquí lo teníamos y esto es lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Actualmente en un gráfico de 4 horas podría estar haciendo algún tipo de formación de vuelta, pero como no lo sabemos, básicamente lo que podemos hacer es monitorizar todo este rango de aquí y ver por dónde rompe. Lo más importante es estar vigilando la secuencia de máximo y mínimo, así que si tenemos en cuenta que este mínimo está por encima de este mínimo y que este máximo está por encima de ese máximo, lo que podríamos esperar básicamente es que esto sea una consolidación para continuar con la subida. Ahora bien, para el muy corto plazo estaría vigilando esa zona de los 13.299, ya que si se llega a perder no sería descabellado observar una corrección del 38.50, que como veis coincidiría básicamente con esa media casi nuevamente, en torno a los 13.159, 13.074 puntos, desde donde esperaría que se retome la subida. Es decir, si llegamos a perder ese mínimo, no descartaría este tipo de movimiento para más tarde continuar con la subida. No hay que olvidar que nuestro objetivo sigue estando lejos y son los 13.912, 14.264 puntos. Por lo tanto, todo lo que sean correcciones representaría a día de hoy una oportunidad de compra. El mínimo relevante más interesante sería actualmente los 12.711 puntos y la zona de soporte que no debería de perder a medio plazo se trata de los 12.445, 12.180 puntos, tal y como informábamos en el informe anterior. Por lo tanto, seguimos positivos para el Nasdaq 100. Bien, por parte de la bolsa europea, aquí tenemos el DAX y lo que comentábamos era pues básicamente que esperábamos esa breve corrección y a partir de ahí que se retomase la subida. Pues como estáis viendo, básicamente lo que estamos teniendo es un rango lateral y lo que esperamos para la próxima semana es que desde esta zona más o menos se retome la subida nuevamente. Nuestro objetivo son los 14.723 puntos. La zona de soporte a vigilar se trataría básicamente de esa cota de los 12.897 puntos. Si se llega a perder esos niveles, creo que podríamos tener una corrección más acentuada de en torno a un 11,91% hacia los 11.361 puntos. Pero eso todavía queda lejos y creo que lo más probable sería que continuase la subida. Por lo tanto, seguimos alcistas para el DAX y lo que esperamos para la próxima semana es que se retomen las alzas. Bien, por el lado del IBEX 35 lo que decíamos es que esperábamos una corrección un poco más profunda de la que teníamos y más o menos ya estamos llegando a esos niveles que esperábamos y desde ahí lo que esperábamos era que se retomasen las subidas nuevamente para romper la resistencia si el resto de los índices acompañamos. Como estamos viendo, el resto de los índices están bastante fuertes y no es de extrañar que para la semana que viene el IBEX vuelva a retomar la senda alcista y atacar nuevamente como mínimo esos 8.419 puntos y luego esa zona de resistencia en torno a los 8.553 puntos. Si llega a superar esa cota, lo más probable es que continúe la recuperación para ir a atacar esa directriz bajista de largo plazo, ¿de acuerdo? Pero eso lo analizaremos más adelante. Como bien decíamos en el informe anterior, si tuviésemos comprado el IBEX 35, yo estaría vigilando el resto de los soportes en el resto de los índices, ya que si el resto de los índices que están más fuertes llegan a perder soporte, creo que el IBEX 35 entonces cumpliría este tipo de patrón que pasaría a ser correctivo y básicamente lo que tendríamos es un retroceso nuevamente hacia esa zona de los 7.464 puntos, haciéndolo peor que sus compañeros. Por lo tanto, estaría vigilando los soportes del resto de los índices y mientras no se pierdan, creo que lo más probable es este movimiento para el IBEX 35. Bien, por el lado de los mercados emergentes, esto es lo que tenemos, continúa la subida con mucha fuerza. Lo que decíamos es que esperábamos un posible retroceso hacia la zona de 51,60 que nos diese una oportunidad de compra si es que no llegamos a comprar la ruptura cuando la avisamos en el canal, pero como vemos el ETF continúa bastante fuerte, así que lo que esperamos para las próximas sesiones es que continúen las alzas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, seguimos muy cómodos dentro del ETF, no descartaría esa posible corrección que comentábamos en el informe anterior, pero de cara al medio largo plazo creo que va a continuar subiendo ya que tenemos un objetivo alcista de 85,52 puntos. Bien, por el lado de Japón vemos que está consolidando toda esa subida, tenemos esas divergencias bajistas a nivel de RSI, por lo tanto de querer entrar en el índice yo esperaría una cierta corrección, ya que considero que el timing de compra es bastante malo. Esta sería la directriz que podríamos pintar y por lo tanto si quisiera entrar en el índice japonés no entraría ahora y esperaría ese tipo de acercamiento hacia la directriz para meternos dentro de la tendencia y aprovechar así las nuevas subidas que esperaríamos. Seguimos siendo optimistas para el índice y por lo tanto lo que seguimos esperando es una rotación a la baja, pero que si no se da el índice continuaría subiendo, pero como digo no representa una buena oportunidad de compra. De querer añadirlo a la cartera yo esperaría ese retroceso, ¿de acuerdo? Por la parte de soporte
soporte encontramos el primero en torno a los 26.070 puntos y si se llega a perder esa cota creo que es muy probable que visitemos la cota de los 24.500 puntos aproximadamente, donde sí que representaría una buena oportunidad para añadir a cartera. Así que a modo de resumen seguimos positivos, pero el timing de compra no es bueno. Bien, por la parte de los metales preciosos vamos a ver la plata. ¿Qué ha pasado con la plata? Decíamos que esperábamos rotaciones nuevamente al alza, la rotación ha sido bastante leve, pero la situación no ha cambiado demasiado, así que lo que estaríamos esperando básicamente es que se retomen las subidas de cara a las próximas sesiones. Para la plata somos positivos de cara al medio largo plazo y por lo tanto tenemos activo todavía un doble suelo, ahí lo tenemos, que tiene como objetivo la zona de los 30,54 puntos y lo más probable para la próxima semana es que se retomen nuevamente las alzas, ¿de acuerdo? Zona de soporte a vigilar los 24,03, si se llega a perder estaríamos hablando de buscar los 23,48 y si se llega a perder ya estaríamos visitando esa zona de soporte muy importante en torno a los 21,98 puntos, donde representaría una buena oportunidad de compra. Por la parte del oro esto es lo que tenemos. Como veis la tendencia de fondo sigue siendo alcista y tras tocar nuevamente esa zona de soporte que ya comentábamos, vemos cómo el oro repunta con mucha fuerza y se topa con la resistencia de la media de 200 sesiones. A partir de ahí vemos un rechazo, pero como ya hemos dicho en los informes anteriores y no ha variado mucho la cosa, la tendencia de fondo sigue siendo alcista y por lo tanto lo que esperaríamos es que el oro retomase su subida de cara a las próximas sesiones, ¿de acuerdo? La zona de soporte a vigilar sería los 17.053 puntos y más tarde estaría vigilando esa zona muy importante de los 1.657 puntos. Si se llega a perder creo que una rotación hacia niveles mucho más bajos de 1400 sería viable. Pero por ahora eso no parece el escenario más probable y por lo tanto lo que esperaríamos sería que se retome la subida nuevamente, ¿de acuerdo? Bien, por la parte del petróleo Texas lo que teníamos era que básicamente nos estábamos acercando a esa directriz bajista de largo plazo, decíamos que era poco probable que la rompiese en un primer ataque y lo que esperábamos era un rechazo de esa resistencia. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido, ¿de acuerdo? Parece una consolidación y la idea general que teníamos para el petróleo es que todo lo que sean correcciones hacia niveles interesantes pues representarían oportunidades de compra para buscar nuevamente esos ataques a resistencia y que si se llega a superar la cota de los 54,52 pues podríamos tener una extensión al alza más fuerte hacia la cota de 62 aproximadamente. Como veis hemos estado muy cerca pero no se ha llegado a romper, así que lo que yo esperaría para esta semana sería básicamente que el petróleo acentuase su corrección, ¿de acuerdo? Hacia los niveles de 48,27 aproximadamente y a partir de ahí retomar nuevamente la subida. Por otro lado, como digo, si se superan los 54,52 creo que es muy posible un ataque a 62,45. Bien, por la parte del petróleo Brent, más de lo mismo, entramos en una zona de resistencia y lo que esperábamos era un rechazo. Ese rechazo no ha sido tan acentuado como esperábamos y todo esto parece un movimiento de consolidación. Seguimos teniendo esas divergencias bajistas y estamos viendo cómo se empieza a perforar la directriz del RSI. Por lo tanto, lo que esperaríamos es que se acentuasen un poco más esas correcciones, para buscar más o menos los niveles de 49,47. Si llegásemos a este nivel creo que representaría una buena oportunidad de compra para volver a atacar nuevamente esa resistencia de 59 aproximadamente. Por el contrario, si esto llega a ser una consolidación lateral, que sería más o menos de este tipo, ¿de acuerdo? Tendríamos este tipo de bandera. A partir de ahí creo que si se produce la ruptura de los 56,69 vamos a ir a buscar esos 59,83, ¿de acuerdo? De cualquier forma creo que el timing de compra no es bueno, pero sí que parece interesante comprar las correcciones que tengamos. Bien, por la parte de Forex vamos a ver el mercado del euro dólar y lo que esperábamos era una caída un poco más acentuada hacia la cota de 1,20, pero como vemos el mercado acabó recuperando ligeramente. Por lo tanto, lo que yo esperaría para el euro dólar sería que desde los niveles actuales más o menos volvamos a retomar la presión a la baja y a partir de la cota de los 1,20 aproximadamente pues volver a retomar la senda alcista hacia los niveles de 1,25 aproximadamente. Y por último, como siempre, vamos a ver las criptomonedas. Esto era lo que teníamos pintado para Bitcoin, ¿de acuerdo? Veíamos que tras esa tendencia alcista explosiva estábamos formando una formación triangular y rompió por abajo. Decíamos que si rompía por arriba nuestro objetivo era claro, hacia la cota de los 50.000, y si rompía por abajo pues lo más probable era una corrección hasta los 27.018 puntos aproximadamente, donde se cumpliría nuestro objetivo por ruptura del triángulo. Pues hemos tenido esa caída bastante agresiva de un 19%, pero aún no hemos cumplido el objetivo. Por lo tanto, lo que yo esperaría para Bitcoin sería que retomase nuevamente esas correcciones para buscar el objetivo de en torno a los 27.537 dólares, más o menos, ¿de acuerdo? A partir de ahí creo que sí que representaría nuevamente una buena oportunidad de compra para retomar la subida. No compraría ahora, en todo caso habría comprado aquí y esperaría esa corrección más profunda para añadir a cartera en el caso de estar interesado en comprar Bitcoins.
Como digo, la tendencia sigue siendo alcista y el primer soporte pasa por la cota de los 17.435 puntos, algo que todavía queda bastante lejos. Por la parte de Ethereum, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues lo que decíamos era que esperábamos una corrección de Ethereum, que el timing de compra era muy malo, y me da la sensación de que actualmente lo que estamos pintando es un patrón similar a este que pintamos aquí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se trataría de un patrón de consolidación con cierto seco al alza. Este podríamos pintarlo de esta manera. Por lo tanto, creo que el movimiento alcista para Ethereum podría terminar en torno a los 1500 puntos aproximadamente y a partir de ahí tener nuevamente un retroceso y ya estaríamos muy cerca de cumplir nuestro objetivo de los 1552 puntos. Así que lo que podría esperar sería un nuevo repunte para Ethereum de nada más y nada menos que un 13% y a partir de ahí nuevo rechazo hacia abajo. El punto que estaría vigilando muy de cerca sería los 1046 puntos, ya que si se llega a perder estaría activando una figura de vuelta bajista, así que muy importante vigilar esos 1042 puntos. El timing de compra creo que es bastante malo y por lo tanto no entraría ahora y entraría en posibles correcciones un poco más acentuadas si es que se llegan a producir. Si no se llegan a producir, pues mala suerte y habrá que esperar algún tipo de formación que nos ofrezca una rentabilidad riesgo interesante, como siempre digo en todos los informes. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestra confianza y por vuestro tiempo. Dale a me gusta y suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Mucha suerte en el trabajo y en las inversiones y protegeros de cara al coronavirus. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.